Hola, yo soy el doctor Abel González, me encuentro en el Centro de Ortopedia y Medicina del Deporte con el doctor Reyes Pedrosa como profesor titular y el día de hoy vamos a hablar de la exploración física del codo. La exploración física del codo es fundamental para establecer un diagnóstico preciso y tenemos que van a existir diversas pruebas especiales que mejoran nuestra capacidad para establecer diagnósticos precisos. Los objetivos de esta clase pues va a ser presentar un enfoque integral de la exploración física del codo, centrándonos en las pruebas especiales descritas y en medida de lo posible incluyendo una interpretación estadística sobre su precisión. Bueno, el codo es una articulación en bisagra que se compone principalmente de tres articulaciones óseas, la húmero radial, la húmero cubital y la radiocubital proximal. A su vez, en la parte medial tiene el ligamento colateral cubital medial y en su porción lateral el complejo colateral lateral. El ligamento colateral cubital medial, su función es resistir la tensión en valgo del codo dentro de un rango de lanzamiento de entre 20 y 120 grados y consta de tres haces, el anterior, posterior y transverso. A su vez, el complejo colateral lateral se va a componer del colateral cubital lateral, el colateral radial, el ligamento anular y el colateral lateral accesorio. En cuanto a la exploración física del codo, se va a componer de diversos factores que todos en conjunto van a proporcionar la mayor cantidad de información. Tenemos que dentro de estas está la inspección, las pruebas de provocación, la evaluación motora, la estabilidad, la evaluación sensitiva, evaluación vascular, palpación y movilidad. Vamos a comenzar con la inspección, siempre comparando el lado afectado con el lado contralateral. Primero observamos la posición en reposo. Vamos a encontrar que en pacientes con derrame ellos van a mantener una posición en flexión de 70-80 grados, ya que en estos grados de flexión la cápsula permite el mayor volumen. Luego vamos a evaluar el ángulo de carga o de acarreo en una posición en extensión completa y siempre teniendo en cuenta que en los hombres es de 11 grados y en mujeres de 13. Hay que evaluar también que el ángulo de carga cambia durante la flexión pasando de valgo a varo con medida que el codo pasa de la extensión a la flexión y teniendo en cuenta de que en atletas profesionales lanzadores por una adaptación a la tensión repetitiva en valgo va a haber un aumento de este. El siguiente paso es la palpación, la cual se realiza a lo largo de ambos cóndilos. La sensibilidad en estos puede ser un dato sugerente de epicondilitis, sobre todo si la encontramos en un punto de 5 a 10 milímetros distal y anterior al epicóndilo medial o a lo largo del pronador redondo y del flexor radial del carpo. Asimismo, en pacientes inmaduros esqueléticamente esto nos puede indicar una lesión epifisiaria. Ya entrados propiamente en la palpación medial, esta debe realizarse con una flexión de entre 50 y 70 grados con intención de mover la masa del flexor pronador anterior al ligamento colateral cubital y el dolor en esta región puede indicar una lesión del ligamento colateral lateral. Asimismo, la sensibilidad posterior al epicóndilo medial o a lo largo del borde lateral del olecranon nos puede indicar una neuritis cubital o una fractura por estrés del olecranon, sobre todo en pacientes que no tienen un antecedente preciso de trauma. En cuanto a la palpación lateral, en pacientes con epicondilitis lateral vamos a encontrar que la sensibilidad la van a experimentar en la parte del origen del tendón extensor radial corto del carpo y anterior al borde del epicóndilo lateral. En cuanto al punto blando lateral, si se encuentra dolor en esa región puede indicar sinovitis, una plica posterolateral o incluso osteocondritis disecante del capitellum. Y si el punto blando se encuentra rígido, esto nos puede indicar un derrame articular o hemartrosis. También se puede palpar la cabeza radial y realizando movimiento de pronosupinación se puede palpar casi toda esta y la sensibilidad o dolor ahí nos puede estar hablando de una fractura, una luxación o una lesión del ligamento anular. A continuación seguiría evaluar los rangos de movimiento. Los rangos normales del codo van desde una extensión de 0 grados hasta aproximadamente 145 grados de flexión, con una pronación de 75 grados y una supinación de 85.
La pérdida de la extensión nos pudiera sugerir una patología intraarticular, excepto en atletas lanzadores, ya que en menos de la mitad se ha observado que tienen una pérdida notable de la extensión, aproximadamente a menos 16 grados. Tenemos que verificar datos de crepitación, dolor o síntomas mecánicos que nos pueden hablar de irregularidades del cartílago o incluso la presencia de cuerpos libres. Vamos a encontrar que una pérdida del movimiento más un punto terminal blando nos puede hablar de derrame, inflamación o rigidez capsular. Pérdida del movimiento más un punto terminal firme nos puede estar hablando de la presencia de un ostofito o un cuerpo libre que va a ocasionar un bloqueo mecánico. En cuanto a la evaluación de la fuerza, siempre debe hacerse comparando con el lado contralateral. En el caso de una incapacidad para realizar una extensión activa, nos indica casi siempre una lesión completa del tríceps. Este debe evaluarse con el hombro a 90 grados de flexión y en rotación interna con la intención de evitar la influencia de la gravedad en la exploración. En pacientes con sospecha de epicondilitis lateral o medial siempre debe evaluarse también la fuerza con el lado contralateral, ya que uno de los hallazgos es disminución de la misma. Y a su vez la debilidad puede estar asociada a una lesión de la raíz nerviosa o del plexo braquial, las cuales deben investigarse también. Ya entrando en las pruebas especiales, la primera de ellas es la maniobra de ordeño y esta nos va a ayudar a evaluar la integridad del asa anterior del colateral cubital. Esta prueba se realiza con el hombro en posición neutra y el codo flexionado a más de 90 grados con el antebrazo en supinación. El examinador va a tirar del pulgar y esta prueba se considera positiva si el paciente experimenta una sensación de aprensión o inestabilidad en la región medial del codo. Esta prueba va a tener una sensibilidad del 87.5% con un valor predictivo negativo del 100%. La siguiente es la prueba de estrés en valgo, la cual se realiza con el codo flexionado al máximo y se extiende hasta 30 grados con el hombro en máxima rotación externa. Esta prueba se va a considerar positiva si replica el dolor que experimenta el paciente y el cual va a ser máximo en un rango entre los 120 y los 70 grados al extender el codo desde una posición flexionada. Tenemos que la prueba tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 75%. El test de Maudsley se va a realizar en el contexto de una epicondilitis y consiste en hacer una extensión resistida del dedo medio, ya que este recluta al extensor corto radial del carpo, va a reproducir los síntomas de una epicondilitis lateral. Como ya había mencionado antes, en la epicondilitis es frecuente que el paciente experimente una disminución del agarre cuando el codo está en flexión. Se ha descrito que hasta del 29%, por lo cual se debe de evaluar también cuando se sospeche de epicondilitis. Continuando con las pruebas específicas para epicondilitis, tenemos el chair test o el test de la silla, en el cual se le pide al paciente que levante una silla con el hombro flexionado, el codo extendido y el antebrazo en pronación. Si esta maniobra provoca dolor lateral en el codo, también va a ser indicativo de epicondilitis. El test del golfista, en el cual con el codo completamente extendido y el hombro en flexión de 90 grados con el antebrazo en supinación se realiza una resistencia de la flexión de la muñeca. Este se va a considerar positivo si hay una disminución de la fuerza que debe ser evaluada en el lado contralateral. Suele haber una disminución de la fuerza, sin embargo, no es tan marcada como en el caso de la epicondilitis lateral. Continuando con las maniobras de exploración del tríceps, en la primera de ellas vamos a solicitar al paciente que se coloque en posición de cúbito prono en una mesa de exploración con el antebrazo colgando libremente sobre el borde de la mesa. Nosotros como examinadores vamos a realizar una compresión del vientre muscular con el paciente en relajación del mismo. Y si el tendón está intacto, el codo debería de extenderse ligeramente. El test de sobrecarga en valgo en extensión se realiza con el paciente sentado
y con el hombro ligeramente flexionado. El examinador debe colocar repetidamente el codo en una extensión completa mientras aplica tensión en valgo, y la prueba se va a considerar positiva si el dolor posterior o posteromedial reproducido es similar al dolor que experimenta el paciente durante las actividades de lanzamiento. La carga en valgo durante la maniobra generalmente aumenta el dolor, mientras que la carga en varo lo va a disminuir. La prueba del pivot shift lateral o inestabilidad posterolateral rotacional se realiza con el paciente en decúbito supino, con la extremidad afectada elevada por encima de su cabeza, el hombro en rotación externa completa y el antebrazo en supinación completa. Nosotros debemos de realizar sujetando la muñeca y comenzando desde la posición de extensión completa, flexionar completamente el codo mientras se aplica un valgo y supinación en conjunto con una compresión axial. Aproximadamente a los 40 grados de flexión, el desplazamiento rotatorio se maximiza y el paciente puede presentar aprensión y dolor. También se puede apreciar un chasquido palpable y una prominencia posterior, lo cual van a representar que la articulación radiohumeral está luxada. En el contexto de pacientes a los cuales se les realiza la prueba estando anestesiados, nosotros vamos a encontrar el chasquido palpable y visible junto con una prominencia posterior y un hoyuelo proximal a la cabeza radial, lo cual indica lo mismo, una articulación radiohumeral luxada. Con mayor flexión, se puede producir un chasquido, y lo cual indicaría que también es la reducción de la misma. El test de cajón posterolateral, se realiza con el codo en flexión a 40 grados y se va a aplicar una fuerza anteroposterior sobre la cara lateral del radio y el cúbito. Esto intentando trasladar el antebrazo para alejarlo del húmero en el lado lateral y evaluando así los ligamentos mediales. La prueba se va a considerar positiva si hay una sensación de aprehensión o si encontramos la presencia de un hoyuelo en la piel. El prone push-up test, el paciente se va a colocar en posición de cúbito prono con los codos flexionados a 90 grados, los antebrazos en supinación y la abducción a la mayor anchura de los hombros. Se le va a pedir al paciente que realice una flexión activa y la prueba va a ser considerada positiva si se produce aprehensión y defensa al extender el codo afectado desde la posición flexionada. En una variedad de esta prueba también tenemos el chair push-up test, en el cual el paciente, a diferencia del anterior, comienza sentado en una silla con los codos flexionados a 90 grados, los antebrazos en supinación y los brazos en abducción a la distancia mayor de la anchura de los hombros. Se le pide al paciente que se levante de la silla utilizando exclusivamente la fuerza de las extremidades superiores, y la prueba se considera positiva cuando la presión al extender el codo al levantar el cuerpo de la silla pues es presente. Para las pruebas de flexiones en decúbito prono y en la silla se ha reportado una sensibilidad del 87% y una sensibilidad combinada del 100% en comparación al 37.5% solo en el pivot shift solo. Tenemos también la prueba de tabletop recollocation, en la cual el primer paso es pedirle al paciente que se coloque frente a una mesa con la mano de la extremidad sintomática alrededor del borde exterior de la mesa y que realice una maniobra en flexión con el codo apuntando lateralmente y manteniendo el antebrazo en supinación. El paciente debe empujar hacia arriba y hacia abajo con la mano sobre el borde de la mesa, permitiendo que el codo se flexione mientras se acerca el tórax a la mesa. Posteriormente vamos a pedir que repita la maniobra con el pulgar del examinador sobre la cabeza radial y el dolor y la inestabilidad deben aliviarse, ya que nuestro pulgar está previniendo la subluxación posterior de la cabeza radial. Finalmente, el examinador debe retirar el pulgar de apoyo durante la flexión media del codo y la prueba se va a considerar positiva si el dolor y la aprensión se presentan aproximadamente a 40 grados de flexión. El dolor y la aprensión durante la primera y tercera parte de la prueba, con alivio durante la segunda parte de la prueba, van a reforzar el diagnóstico de una inestabilidad rotatoria. En cuanto a las patologías que se refieren a la articulación radiocapitelar, puede existir derrame, crepitación y dolor a la palpación en la articulación.
La inflamación puede ocasionar una pérdida o disminución de la extensión, y lo que podemos hacer es colocar el antebrazo del paciente en un rango pasivo de pronación y supinación, con un rango medio de flexión, mientras aplicamos carga axial a la articulación radiocapitelar. La crepitación o el dolor con la carga axial representan una prueba positiva y van a indicar la presencia de osteocondrosis disecante o condrosis de la articulación radiocapitelar. Para evaluar el bíceps, en la primera de las pruebas tenemos el hook test, en el cual se le pide al paciente que flexione activamente el codo a 90 grados y supine completamente el antebrazo. El examinador debe de enganchar, como podemos ver en las imágenes de la derecha, el bíceps con el dedo desde la cara lateral en la fosa antecubital, por debajo del borde lateral del tendón. En presencia de un tendón intacto, el dedo puede insertarse debajo del tendón aproximadamente 1 centímetro o aproximadamente hasta la articulación interfalángica distal, como podemos ver en la imagen C. En una prueba de gancho positiva, lo cual se interpreta como una lesión del bíceps, no se puede enganchar ningún tendón laminar. Vamos a encontrar que la resonancia magnética en esta patología tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad del 85%. Con la prueba del Hook podemos tener un valor predictivo positivo casi del 100%. La siguiente prueba es el Biceps Squeeze Test, en el cual el paciente sentado y con el antebrazo apoyado en su regazo con el codo en flexión, el examinador debe apretar con ambas manos el vientre muscular del bíceps. En el contexto de un tendón sin lesión, debe de presentarse una curvatura anterior en el vientre muscular, y esto va a representar una sensibilidad del 96%. En la prueba de pronación pasiva se basa en la observación de que el vientre muscular se mueva aproximadamente con la pronosupinación, tanto activa como pasiva. El examinador puede mover el brazo o pedirle al paciente que realice los movimientos de pronosupinación, y debe de observarse la aparición del pliegue anterior en el bíceps. En conclusión, la exploración física completa y bien realizada puede aportar mucha información clínica para dirigir los complementos diagnósticos. Algunas de estas pruebas poseen alta sensibilidad y especificidad, sin embargo no van a sustituir el uso de las pruebas de gabinete. No obstante, pues es importante conocerlas y conocer los datos que nos pueden arrojar para confirmar o descartar nuestras sospechas diagnósticas. Muchas gracias.